Bienvenidos a la clase 17. Esta clase tiene como título Mediciones eléctricas. En una clase anterior, habíamos tratado sobre instrumental para mediciones eléctricas. Ahora veremos este tema con mayor detalle, ya que es de vital importancia conocer y entender los conceptos técnicos y la importancia de las mediciones. Bajo el concepto de medir, se entiende la acción de registrar numéricamente la magnitud de una cantidad cuyo conocimiento interesa. Este registro adquiere significado cuando se compara la magnitud correspondiente con una unidad apropiada. La magnitud de medida es aquella magnitud física, química o de cualquier otra naturaleza que se pretende medir. En los métodos de medida, se aprovechan determinadas propiedades o efectos del objeto de la medición para relacionar, mediante un equipo de medida apropiado, la magnitud correspondiente con una unidad definida, o con un valor prefijado. El valor de la medida es el de la magnitud de medida determinado con ayuda de un equipo o instrumento adecuado para ese fin. Se le expresa como el producto del valor numérico por la unidad correspondiente. El equipo de medida es el conjunto de todos aquellos componentes con los que se realiza un método de medida basado en un principio determinado. Cuando el equipo consta de una sola unidad, se le denomina instrumento de medida. Sin embargo, también se designan como instrumento de medida a aquellas partes de un equipo que son determinantes para las propiedades de medición como, por ejemplo, patrones de medida, transformadores de corriente, amplificadores. Los restantes componentes de un equipo de medida, que no tienen influencia en las propiedades de medición, reciben el nombre de aparatos auxiliares o accesorios. Son entre otros, fuentes de energía, elementos de ajuste, elementos de unión eléctrica, amplificadores de valor cero, etc. Los elementos de una instalación o equipo de medida, que pueden ser identificados por la función que cumplen, como lo son, transductores, detectores, elementos de transformación y elaboración, emisores, ya que no siempre forman componentes propios de aparatos. Entre los elementos de un equipo, se transmiten las llamadas señales de medida, que constituyen una medida de la magnitud, pero que pueden ser de naturaleza física diferente a la de esta última. Por ejemplo, fuerzas o torques, como medida de la corriente eléctrica, que pasa a través de un sistema, corriente que entrega en su salida un amplificador, como medida de la tensión aplicada en su entrada, tensión de efecto Hall detectada en una placa conductora, como medida de la corriente que circula por ella, etc. Los instrumentos básicos de medidas eléctricas son galvanómetro, instrumento detector de cero señal; amperímetro, medidor de corriente eléctrica; voltímetro, medidor de diferencia de potencial; wattmetro, medidor de potencia activa; medidor de energía, registra el consumo de energía de una instalación o equipo; cosenofímetro, medidor de factor de potencia; secuencímetro, indicador de secuencia de fases, en sistema trifásico; frecuencímetro, medidor de frecuencia de señal alterna; osciloscopio, visualizador de onda y medidor de diferencia de potencial; circuitos puente, medidores de parámetros de resistencia, capacitancia e inductancia. Es posible distinguir dos tipos de mediciones, basándose en la forma como se representa o registra el valor de la medida: mediciones analógicas y mediciones digitales. En las mediciones analógicas, se representa y registra en forma continua cualquier valor de la magnitud de medida, dentro de un cierto rango previsto de antemano. Por lo tanto, la señal o indicación de medida puede presentar cualquier valor que está comprendido dentro del rango de señales que corresponde al de medida. En las mediciones digitales o numéricas, solo se puede representar en forma discontinua valores discretos de la magnitud de medida, con una graduación más o menos fina. El valor de medida se obtiene por intermedio de indicadores de cifras displays o impresores. Como la mayor parte de las magnitudes de medida pueden variar en forma continua, se las debe cuantizar primeramente, es decir, el rango de medida se divide en pequeños intervalos y, a cada uno de ellos, se le asigna una señal de medida discreta. La exactitud de los métodos de medición digital depende casi exclusivamente de lo fina que sea la cuantización, y se la puede aumentar arbitrariamente, pero para ello se requiere instrumentos más costosos. La principal ventaja de los métodos de medición digital
radica en la posibilidad de almacenar las señales de medida cuantizadas, para luego elaborarlas o procesarlas sin que se produzcan errores adicionales. En esta clase están incluidos materiales para el estudio del tema que estamos tratando. Imágenes, videos, documentos. Los invito a acceder a los mismos, para estudiar con mayor profundidad, utilizando estos materiales. Espero ser útil en asistirlos en vuestro proceso de aprendizaje y, agradezco en nombre del profesor Mario vuestra participación. Les envío mi saludo.